cumplen 15 años de que mi mamá se fue de esta dimensión. Ahí está, creo que ya empezó. ¿Estamos al aire, Temis? ¿No? Bueno, aquí yo no lo tengo. Así, allá dice Lip en el... Dice Lip. Buenas noches a todos. Estamos ya en vivo. Estamos en el martes 29 de septiembre. Tenemos a Carmen, a Lucy, a Olga. Bienvenidas. Estamos Temis y yo aquí con ustedes. Y vamos a continuar con el camino de Osho. En nuestra plática en nuestra concientización que hacemos todos los martes a esta hora. Déjenme encontrar, que no lo veo, aquí ahora sí es. Ok. Bueno, pues como siempre empezamos con una evocación. ¿Nos la puedes hacer, Temis? Claro que sí. Bienvenidos a todos. Vamos a cerrar nuestros ojos para concentrarnos en el mundo, gran mundo interior. Y con mucha alegría y reconociendo que hay una sola mente, una sola inteligencia, amor infinito, poder creativo, y que cada uno de nosotros estamos completamente unificados a ello. Sabemos que hoy es un momento feliz para continuar con el estudio de todos estos temas que nos concientizan, que nos ayudan a tener una vida más plena, cada uno, y para compartir con toda la gente que está a nuestro alrededor. Estamos felices por ello, por tener la oportunidad, por tener la presencia de los que ya estamos desde hace tiempo, de los que se van a ir incorporando, por tener la tecnología, por tener tantas cosas que lo permiten. Damos gracias profundamente. Sabemos que es para el bien de todos y que así regresa el bien a todos. Lo dejamos a la ley y decimos juntos, así es. Así es. Muchas gracias. Okay, ahora te toca a ti. El capítulo 2 se llama El Misterio. Ok. Si quieres tú, ahora tú velo leyendo. Ok. Vamos comentando. Quería agradecerle a las personas que se van conectando, las que se conectan ya desde muy temprano, por supuesto a las personas que entran directamente a Zoom. Todos son bienvenidos en Zoom, basta con darle ahí a la liga de la invitación que ponemos en el Facebook, y también todos son bienvenidos por Facebook, pero a veces pues si quieren interactuar, si quieren comentar algo, pues lo podemos hacer por el Zoom. Sí, ojalá y poco a poco se vayan integrando todos a Zoom, porque podemos hacer más cosas y compartir más. Exacto, y sobre todo pues hacer una reflexión de que hace un mes y poquito estábamos cumpliendo 4 años de hacer esto los martes. Hubo una época en la que hicimos los sábados, luego los sábados y los martes, y finalmente quedamos en los martes. Pero nos han acompañado pues varias decenas de personas, y yo creo que tenemos la posibilidad de decir que muchas de esas decenas de personas de alguna manera fueron tocadas por esta filosofía de vida, y con todas las que yo tengo contacto, siento que su vida es armoniosa, que su vida es bastante en paz, y que ahora que estamos en una situación especial a nivel mundial, hay gente que yo veo sufriendo mucho, pero que en particular las personas que han estado cerca de esta filosofía no sufren, o sea, están aceptando de una manera muy adecuada todos estos cambios, se están adaptando muy bien. Aprendiendo todo lo que tenemos que aprender de esta situación, y en general pues no hay sufrimiento, o sea, no veo que gente que
que esté sufriendo ni de salud, o sea, casos de gente que se ha contagiado de las personas cercanas que han estado con nosotros, Poquito. muy poco y muy leve. Yo diría que, no sé, si lo hiciéramos en porcentaje, yo creo que un 2% o menos. También la parte de la cuestión de la economía, de las finanzas, de las familias, ha habido alguna afectación, sí, pero pues no algo tan grave como para decir es que se colapsó la economía de las familias, ¿no? Yo creo que todos han tenido bastante habilidad para poder estar Adaptarse. bien en esta situación, exacto. En relaciones, pues también hemos visto que en muchas casas hemos sabido que ha habido ahí problemas serios de convivencia, pero lo mismo, las personas que han estado con nosotros en esta filosofía no han sufrido tanto en ese aspecto, ¿no? En el aspecto de la psicología familiar. Creo que eso es algo bonito y eso es algo que precisamente tenemos que agradecer a la filosofía misma, porque nos permite tener en esa apertura de conciencia, tener una visión de la vida más amplia, que Cósmica. sí, universal, cósmica, que nos permite enfocarnos en más en las causas que en los efectos. Uh-huh. Y al estar enfocados en las causas, nosotros encontramos como con mucha facilidad pues todas las respuestas a nuestras preguntas y todas las soluciones a nuestras situaciones. Y las creamos. Exacto. Y tenemos la capacidad de co-crearlas. Uh-huh. Entonces, pues eso es una gran ayuda, es una gran bendición y hay que estar muy agradecidos por haber aprendido y estar aprendiendo y estar en contacto con esta forma de vida que nos abre las puertas del universo entero y nos limita muy poco. ¿Ok? Nada. En realidad los límites pues son nuestros, ¿no? Entonces, Nada. pues ahí cada quien se forja sus propios límites. Bueno, pues vamos a empezar. Por Facebook, ¿quién nos está siguiendo? Aida. Hola, Aida. Cada quien se forja. Ok. Por ahí hay varias personas ya conectadas. Bueno, pues vamos a iniciar. Estamos leyendo un libro de Osho. Bueno, no, ya como decía Temis la vez pasada, no es que Osho fuera escritor. Osho daba pláticas, daba conferencias, daba entrevistas y a partir de todo lo que decía, se hicieron los libros con todos sus conceptos. Entonces, este es en particular uno que se llama Mi Camino. Se le pone el nombre de Osho porque pues es el autor de las ideas que están aquí escritas, aunque él no las haya escrito de su puño y letra, pero es lo que él piensa y dice. Ok, y estamos en el capítulo 2, que está en la página 8. 8. Ajá, y se llama El Misterio. El capítulo 2 se llama El Misterio. El libro está puesto, la liga para llegar a él está puesta en la invitación que hicimos en Facebook para estar hoy aquí. Ok, como introducción al capítulo nos dice amado Osho, hermosa nube blanca, ¿por qué somos tan afortunados de tenerte con nosotros y por qué estamos nosotros contigo? Y él responde, los porqués son siempre imposibles de responder. La mente supone que siempre que es posible preguntar por qué, se puede responder. Pero esta es una de las hipótesis falaces. Nunca se ha respondido ningún por qué, ni es posible hacerlo. La existencia es.
no hay por qué respecto de ella. Si preguntas, si insistes, puedes crear una respuesta, pero será una respuesta inventada y no será verdaderamente una respuesta. Preguntar por preguntar es básicamente absurdo. Los árboles son y no puedes preguntar por qué. El cielo es y no puedes preguntar por qué. La existencia existe, el río fluye, las nubes flotan y no puedes preguntar por qué. Ahí yo quiero parar tantito de que, o sea, ahí ves por qué, y en psicología es lo mismo, no preguntamos por qué, porque el por qué, o sea, cuando uno ya tiene esta mente cósmica y se da cuenta uno que todo está interrelacionado con todo, pues exactamente, si todos hemos co-creado lo que estamos viendo, pues ¿por qué? Ya, o sea, ya no sirve. O sea, lo que sí sirve es reflexionar, vamos a ir viendo, reflexionar en cómo, o sea, y en qué parte participo yo si es que yo quiero cambiar algo, ¿no? Pero lo que es, y es inútil, como él dice, preguntar por qué, ¿no? Bueno, y yo también creo que tenemos una gran tendencia a inventar las respuestas a los porqués cuando nos preguntan, ¿no? No sé si probablemente es cultural. Yo he visto efectivamente que aquí los mexicanos tendemos a contestar todo lo que nos pregunten. O sea, como que nos cuesta mucho trabajo decir no sé. Mucho menos podríamos llegar a elaborar una respuesta de este tipo, ¿no? De decir es que no hay por qué preguntar por qué. Pero bueno. ¿Sabes que aquí en los cursos de acá de Holt que damos de liderazgo, ahí viene una tabla, me llama mucho la atención, hasta me dio risa, porque viene una tabla precisamente para que haya una conciencia de aceptar la diversidad porque ahí los alumnos son internacionales. Y está bien interesante que sí hablan de que, por ejemplo, algo en lo que se sorprenden los alumnos de regiones de Latinoamérica acerca de los americanos, o sea, dicen, es que es increíble que un profesor pueda contestar que no sabe. Y dice eso, dice, porque en las culturas latinoamericanas, o sea, es así malísimo decir no sé. Y entonces, pues hay que decir lo que sea, pero digo. Y en cambio, aquí en Estados Unidos es súper natural decir, pues aunque sea el maestro, aunque tenga 20 doctorados, lo que me estás preguntando no sé. O sea, no me siento mal, no me siento ignorante, no me hace menos no saber, ¿no? Pero lo que dices es totalmente cultural y está así catalogado en los cuadritos de cómo hay que enseñarle a la gente esos distintos lenguajes que tenemos, esas distintas conceptualizaciones que hacemos de lo que está bien y lo que no está bien, por ejemplo, con los maestros. Pues sí, efectivamente. Y yo creo que eso es lo que nos sucede muchas veces, que estamos muy hechos a contestar lo que sea. Exacto. Con tal de no decir no sé. Exacto. Y desde algo muy sencillo, como cuando le preguntas en la calle a alguien dónde está tal lugar o para dónde está algo, exacto. una calle, una tienda. Un restaurante. ¿Sí? Te dicen. O sea, se ve primero que hay cierta duda y luego ya te dicen. Y a mí me han mandado para el otro lado, ¿eh? Pero sí, o sea, lo que me doy cuenta es de que es muy, muy difícil que nosotros, hablo de los mexicanos, podamos decir, pues no sé. Sí. Como que nos da pena, como que no queremos llegar a esa zona de ignorancia porque estaríamos exponiendo nuestra ignorancia y entonces preferimos inventar una buena respuesta, ¿no? Pero fíjate cómo es que todos somos súper ignorantes de nosotros mismos, de ahí no nos da pena, ni cuenta nos damos de que somos ignorantes. Ignorantes de una calle, de algo así, de un concepto, uy, qué pena no saberlo. O sea, ahí nos hace falta avanzar muchísimo como humanidad y luego nosotros como cultura en ese asunto de la ignorancia, porque lo que es
Lo que nos hace daño es la ignorancia de nosotros mismos y, por ejemplo, en eso no invertimos mucho. Ya los que estamos aquí tenemos más conciencia de eso, de irnos conociendo, pero bueno, en general en la vida nunca nos enseñan a conocernos a nosotros mismos. Y es mi propuesta para los niños, ¿no? Que haya un espacio entre 3 años y 8 años donde tengan la oportunidad de ser, nada más ser y no hacer y no tener, para que eso sea la base de lo demás, pero eso pues no existe. Y entonces, y estamos ahí todos apenados por una ignorancia de algo de afuera, es increíble, ¿no? Exactamente. Pues en realidad vamos a tratar de quitarnos esas costumbres porque son costumbres que a veces no nos ayudan tanto y podemos causar más unas respuestas que lleven a la gente a tener confusiones o a tener desviaciones más que otra cosa. Ok, bueno, pues ya me puse una chamarra porque hace mucho frío aquí ya, ¿eh? Uy, aquí hace. Ok, bueno, entonces seguimos. La mente pregunta por qué. La mente pregunta por qué, lo sé. La mente es curiosa, quiere saber el porqué de todo. Pero esta es una enfermedad de la mente. Es algo que no se puede satisfacer porque si respondes a un por qué, surge otro inmediatamente. Cada respuesta no hace más que generar más preguntas. Como los niños. Y la mente no quedará satisfecha hasta que se te haya brindado la última respuesta. Y no puede haber última respuesta. Con última respuesta, quiero decir que ya no puedes seguir formulando más porqués, pero no hay posibilidad alguna de llegar a tal situación, sea lo que se dice. Adquiere relevancia un porqué. Bueno, esto a veces también, Osho nos mueve muchísimo. Osho a veces nos saca de algo que teníamos preconcebido. Porque si comparamos estos conceptos, por ejemplo, con Sócrates, con Platón, pues ellos estaban, toda su filosofía y toda su forma de enseñanza está basada en hacerse preguntas y formularse porqués. Y Sócrates va en contra de la filosofía totalmente, exacto. Entonces quiere decir que si enfrentáramos a Osho con Sócrates, no va con ninguno de ellos. Pues uno diría, no hay que estar preguntando, y el otro diría, hay que preguntar todo, porque así es como vamos a elaborar pues nuestra base de conocimiento, ¿no? Entonces, todas estas, yo creo que eso es lo interesante de leer a todos estos autores, porque vamos viendo pues la gran riqueza que hay en las formas de percibir la vida, porque esto pues es una percepción de vida que tiene Osho y que nos dice hay que evitar preguntar por qué es, y que hay otros filósofos que nos dicen no hay que dejar nunca de preguntar. Y cada uno somos expresión individualizada del espíritu y decidimos qué combinación, ¿no? Agarramos de Sócrates y cuál de Osho y lo que sea. Exacto. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que decidir cuál es el que nos gusta más. ¿O qué combinación? Yo los combino. Una parte, exacto. Dónde sí preguntamos y dónde no. Ok. Dice, este ha sido todo el absurdo esfuerzo de las filosofías. Ahí viene. ¿Por qué existe este mundo? Claro, esa es la pregunta básica, ¿no? Que nos hacemos todos, consciente o inconscientemente, pero todos nos la hacemos. Entonces pensaron y crearon una teoría acerca de él y que Dios lo creó. Efectivamente, es lo que hemos dicho, todas las religiones tienen su mito de creación. En todas las religiones se habla de un Dios creando el mundo o el universo. Y luego sigue diciendo yo, pero ¿por qué lo creó Dios? Entonces, nuevamente más teorías, hasta finalmente llegar a ¿por qué existe Dios?
Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es esta característica de la mente de preguntar continuamente por qué. Así como las hojas crecen de los árboles, los por qué surgen de la mente. Cortas uno y crecen mucho más. Puedes acumular muchas respuestas, pero la respuesta no llegará. Y si la respuesta no está allí, la mente continuará buscándola. Por eso, esto es lo primero que quiero decirte. No insistas demasiado con los porqués. Ok, yo creo que allí no estaría yo tan de acuerdo en que si la respuesta no está allí, pues dejemos de preguntar, porque yo creo que es bien interesante que si la respuesta no está, pues continuemos buscando. Ahí viene la que sigue, ¿por qué insistimos? Ok, entonces seguimos. ¿Por qué insistimos? ¿Por qué ansiamos conocer la causa? ¿Por qué queremos profundizar en una cosa y llegar al fundamento mismo? ¿Por qué? Porque si conoces todas las causas, si tienes cada respuesta acerca de una cosa, te has transformado en su amo. Entonces puedes controlarla, con lo cual la cosa deja de ser un misterio, pierde su maravilla, la has conocido, has eliminado el misterio. Y la mente es asesina, aniquiladora, aniquila todo misterio. La mente siempre se siente cómoda con las cosas muertas. Wow. Con algo vivo, la mente se siente incómoda, porque no puede dominarlo por completo. Lo vivo está siempre allí, impredecible. No se puede fijar el futuro con algo vivo, y no sabes a dónde irá, hacia dónde llevará. Con algo muerto todo es seguro y está preestablecido, te sientes cómodo, no te preocupas por ello, estás seguro. Ay, a mí me encanta, o sea, a mí me encanta y es ahorita lo que estamos en esa prueba de ya dejar de controlar, dejar de planear, dejar de querer saber, o sea, es importante que ahora estemos cómodos y que en toda la educación estemos cómodos con el no saber y con los brazos abiertos y con la confianza de que podemos con todo resolverlo y dejar que nos sorprenda la vida, no crear formas desde antes con nuestra imaginación limitada, sino confiar otra vez como los niños. Los niños no están imaginando qué viene, los niños están en el presente y a eso es a lo que nos quiere llevar Osho, a que estemos en el presente y no en el pasado de cómo fue y ahora cómo le hago para que en el futuro lo controle, porque como dice, ese es un mundo muerto. Y yo creo que estábamos en un mundo muerto y por eso vino la pandemia y por fin nos arrancó el pasado, nos arrancó el futuro y nos dejó en ese presente tan hermoso del que habla. De estar en ese misterio y estar cómodos con ese misterio y saber que tenemos toda la capacidad para responder y para responder con un pensamiento crítico individual y no como le hacen todos, sino cada quien desde dentro responder a lo que pasa. Yo creo que de eso se trata esto y me encanta Osho cómo lo presenta. Ok, yo quisiera pues seguir elaborando acerca de hasta dónde podemos llegar a tomar esta filosofía de Osho, que bueno, él dice que no le gustan las filosofías, esta forma de pensar de Osho, que al final pues es filosofía. Y dónde podemos ir con él y dónde podemos alejarnos un poquito de él, ¿no? Porque efectivamente todas las religiones están basadas en el mito de origen y tenemos que ir preguntándonos. Eso lo hizo Holmes, eso lo hemos hecho nosotros. Yo creo que muchos de los que estamos aquí nos hemos hecho esas preguntas. Nos hemos aceptado al principio el mito de creación de nuestra religión original, que nos decía Dios creó al mundo, y que luego hemos ido a la siguiente pregunta, ¿no? De ¿y por qué hay Dios? Y entonces, cuando en las religiones ya no van más allá, ¿no? O sea, no hay manera de entender. Es más, yo siento que ahí ni siquiera hay manera de entender dónde estaba Dios cuando creó al mundo, porque eso nos pondría en un estado donde el universo es una cosa y Dios es otra.
y entonces me imagino como viendo a Dios como una figura antropomórfica, como si fuera un niño que tiene en sus manos un juguete, y ese juguete es el universo entero, y lo está observando y está viendo cómo sucede, lo que sucede en él, y está controlándolo y está dándole forma y está expandiéndolo, pero siempre afuera de él. Cuando esas respuestas no nos satisfacen, entonces es un poco lo que hizo Holmes y nos vamos a la ciencia y esa es la respuesta que hemos llegado de dónde estaba Dios cuando decidió crear el universo, y decimos, pues el universo tan pequeño que estaba al inicio, pues era Dios. Y entonces, ¿dónde está Dios ahora? Pues está en el universo entero. Pero todas esas son las preguntas que nos hemos ido haciendo y que nos hemos ido respondiendo. Y pues tal vez, como dice Osho, hemos matado el misterio y estamos más contentos ya con tener una creencia, una filosofía de vida, que es la ciencia religiosa, donde la tenemos bajo control. Y eso, a mí en particular, pues me causa paz. Pero espérame, porque fíjate, ahí se unen las dos cosas. Ahorita con todo lo que dijiste, fíjate cómo se unen las dos cosas. Tienes razón, o sea, tenemos paz, pero ¿tenemos paz de qué? De también tener esa confianza del misterio, o sea, se une. O sea, que empezamos con esa mente que critica él de la religión, o sea, de querer tener la explicación y controlar y todo. Y después, hasta nosotros hemos llegado aquí, bueno, o sea, gracias a Holmes y gracias a estos filósofos, a decir lo que tú dices, a juntarlo con la ciencia y entonces a decir, es que está, o sea, no es allá, o sea, como la religión, como una tercera persona que está creando, sino esa tercera persona era yo misma, porque lo que describiste es lo que uno hace, de uno estar observando lo que se está creando, o sea, pero cuesta decir, uno es Dios, ¿no? Entonces, no, es Dios allá, como que lo separan, pero al final llegamos a eso mismo, a decir, o sea, uno es Dios y ya, pero ya con sin culpa y sin miedo y sin sentir que es irrespetuoso, sino aceptando, tomando ese poder divino que somos, al final, ¿no? Y yo creo que misterios siempre habrá, Claro, y más porque es que nos preguntamos claro. y vamos tratando de entender y vamos tratando de construir esas respuestas que como decía hace rato, ¿no? Pues a lo mejor ni siquiera tenemos la respuesta correcta, pero con tal de no decir no sé, respondemos algo. Creo que nuestras respuestas son un poquito más meditadas, menos impulsivas, y muchas veces lo que hacemos es responder en base, a mí me gusta decir, en base a lo que me gusta más. Esto lo digo porque eh, también las religiones, cada una tiene su mito de muerte. Así como hay un mito de creación, hay un mito de muerte. Y en el mito de muerte de muchas religiones hay una muerte que acaba temporalmente con la vida y promete que algún día la va a resucitar. Hay otras donde se dice que hay reencarnación, hay algunas que hasta proponen cuántos días pasa uno en el bardo, que es algo así como, pues no sé si ese lugar ahí No es misterioso. purgatorio, No, no es el no. purgatorio. Es hay otra palabra que utilizan en los cristianos, ¿no? Bueno, el Un caso es lugar que, intermedio. ajá, el caso es que cada religión tiene su mito de muerte y de reencarnación o de resucitación o resurrección, dependiendo de la religión. Pero entonces, como nosotros también, como todos los humanos, y aquí dice Osho, la mente tiende a preguntarse por qué, nos hemos preguntado, y entonces,
Holmes tiene respuestas para ello y Holmes dice, la vida es eterna, la vida del espíritu es eterna. Entonces, pues esa es la respuesta sencilla al mito de muerte o mito de transición en la ciencia de la mente. Y entonces nosotros podemos elaborar a partir de ahí. Nos gusta mucho lo que escribe Brian Weiss, porque Brian Weiss va más allá e inclusive elabora una teoría de los espíritus o almas amigas que siempre andan viviendo las diferentes etapas de la vida eterna en grupos de almas amigas o de espíritus afines. Y entonces por eso es que a veces, como Temis nos ha dicho, a veces le tiene que decir a su mamá, ah, mira, ahora te tocó ser mi mamá. Entonces eso pues nos va causando otra vez tranquilidad. A mí me causa tranquilidad porque ante la incertidumbre de qué pasa realmente después del dejar este cuerpo, entonces nosotros en las respuestas que nos vamos a buscar las que más calma nos transmitan. Mientras no haya un espíritu que venga y nos diga lo que verdaderamente pasa es esto, y nos lo enseñe, nos lo pruebe y diga, miren, yo era un espíritu, dejé ese cuerpo y ahora ya soy como espíritu, ando acá y ando por allá, y lo que pasó fue esto. Como eso yo no lo he visto, entonces las respuestas a esos porqués, pues hay varias posibilidades, un infinito de posibilidades. Puede haber unas que me causen miedo, que me causen desesperanza, o hay otras que me causen tranquilidad, que me causen paz, que me hagan sentir que las personas que yo he perdido y que yo eran muy cercanas a mí, que yo quería mucho, pues ya están en su siguiente fase. Y eso pues me causa tranquilidad, me causa alegría. Y entonces, pues ante la duda, pues ese es el tipo de respuestas que yo me puedo elaborar y ese es el tipo de respuestas que yo le puedo ofrecer a las personas que me pregunten. En ese sentido, estaría matando el misterio, como dice Osho, porque estoy matando el misterio de qué pasa después de la muerte, pero al mismo tiempo estoy creando tal vez el siguiente misterio de que, bueno, y entonces, ¿a dónde me voy a ir? Claro, sí hay misterio. Acepto que mi vida como espíritu es eterna, porque acepto la creencia que no que nos impone, pero que nos ofrece Holmes en su declaración de principios, pero al mismo tiempo es, bueno, el misterio entonces ya no es qué pasa después de que deje el cuerpo, en el sentido de que sí sé que voy a seguir viviendo como espíritu de vida eterna, pero el misterio está y luego a dónde me voy. Si voy a reencarnar en este mismo planeta, voy a reencarnar en el futuro, que es algo que también ahí está el otro misterio. Cuando Holmes nos dice, no hay presente, no hay futuro, no hay pasado, no hay futuro, todo es el presente, eso nos estaría también llevando a pensar que el tiempo no es tan lineal como nosotros lo concebimos. Desde luego, ¿no? Yo creo que nada más está en esta dimensión, claro. Y que eso también hay algunos autores que lo ofrecen, que dicen, es que tú podrías reencarnar en el siglo XV o podrías reencarnar en la época de las cavernas. Holmes nos dice, hay una espiral evolutiva infinita, siempre ascendente. Eso nos da la idea y nos responde al por qué vamos a reencarnar en el futuro, porque siempre estamos ascendiendo. Entonces, una regresión sería reencarnar en la época de las cavernas, entonces ahí estaría fuera de la ecuación ese tipo de reencarnación, pero el misterio sería, y si voy siempre ascendiendo, pues me podría tocar un mejor planeta que la Tierra. Claro.
Y ahí están nuevamente los misterios. Yo Una creo, mejor galaxia. exacto. Yo creo que en ese sentido, Holmes dice, matamos al misterio, nos sentimos cómodos, pero al mismo tiempo, si continuamos preguntando, vamos a seguir teniendo misterios. Claro. Y Claro. eso nos mantiene vivos, eso nos mantiene expectantes. Curiosos, como niños, porque los niños están así. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es como las ganas de vivir, ¿no? Exacto. Sí. Ok, bueno, vamos a seguir con la lectura. No sé si alguien quiera comentar algo. Por ahí está Hola. Hola, Jorge. Jorge Armando. Bienvenido, cumpleañero. Felicidades. ¿Cumpliste? Hola. Gracias. Ayer. Ok. Sí, nada más, bueno, es que estaba pensando un poco también en lo que mencionaba Temis con respecto a esta parte de los niños. Yo creo que también se atrapea todo un poco cuando los niños se les empieza a hablar en el sentido de cómo lo tenemos concebido, porque si se habla parte de la tradición en vez de esta cuestión de muerte como final, como que termina todo, pues estas preguntas tendrían otro sentido, ¿no? Porque no es o sea, estaríamos más tranquilos sabiendo que vamos a trascender y que somos parte del universo y que somos una parte importante de Dios, si les hablamos en la zona lo que concebimos como muerte. Y las preguntas serían diferentes y los misterios serían otros, ¿no? Porque justamente creo que la mente de un niño en eso, los misterios son otro, el concepto de muerte no existe como lo conocemos. No existe. Y eso ¿no? cambia todo. Padrísimo, es increíble. Hay que regresar, la Biblia lo dice y los textos sagrados, hay que regresar a ser niños. O sea, esa mente del niño es esa mente unificada, esa mente que cree con todo el corazón en la vida eterna, esa mente para lo que todo es bien y todo es amor. Es exactamente eso. O sea, regresar a ser niño. Ya no se te oye nada, Por ejemplo, cuando juegas, ¿ahí me escuchan? Ya ahorita ya. ¿Ahí me escuchan? Ajá, y ya. Ya no otra vez. No te oímos. Pues de niño, cielos. ¿Ahí? A ver, habla y yo te digo. Habla y te digo. ¿Ahí me escuchan? Y ahí sí, pero a ver, habla y yo te voy diciendo cuando ya no. Habla. Ok. Bueno, entonces, decía, cuando tienes dos dedos, cuando estás jugando, en este sentido la muerte es otra cosa, que incluso los adultos lo interpretamos de otra manera, como incluso matar, o como incluso agredir, o como incluso hacer de otro tipo, y no sabemos lo que está pasando en su mente realmente, ¿no? O sea, porque lo relacionamos con violencia, lo relacionamos con cosas que nosotros creemos que están mal, ¿no? Pero en realidad ese concepto, o sea, lo van desarrollando poco a poco con lo que les vamos diciendo, pero no lo tienen como tal. Incluso ¿No? cuando yo era niño, los videojuegos, me decía mucho una tía, es que no hables de vidas, porque bueno, hay vida, te quitan una vida, te quitan otra, etcétera, etcétera. Y el único que da la vida es Dios, ¿no? Entonces yo me quedaba como pues muy, muy sorprendido y como muy, muy, contrariado, porque decía, bueno, pues es que no son, o sea, yo entiendo que es la vida, ¿no? Y entiendo también que es la vida de los videojuegos, pero justamente porque esa es la noción del ente, ¿no? O sea, vida y muerte. Entonces estamos con esta incertidumbre, viviendo toda nuestra vida, vivimos con la incertidumbre de no Es que querer ahí está el morir, error, Jorge, en porque lo no que va a dijiste. poder. Ahí está el error en los adultos, en lo que dijiste, que dicen vida y muerte, es nacimiento y muerte, y cada respiración es un nacimiento, cada inhalación y la exhalación, y los niños sí entienden eso, que es nacimiento y muerte y no vida y muerte. Ese es el punto. Exactamente, y entonces todo lo vemos, toda muerte la vemos como una catástrofe, ¿no? Cuando no tiene absolutamente nada que ver con ello. Entonces sí, creo que en esta parte incluso la misma filosofía está concebida de esa parte, ¿no? De vida, muerte, catástrofe o crisis o caos. Entonces todo es como negativo en este sentido. Entonces creo que sí se tiene que ver como parte de la tradición
para que dejemos de hacernos, más bien, comenzamos a hacernos las preguntas correctas, también a preguntarnos donde verdaderamente nos interese y donde verdaderamente sea prioritario para cada quien, porque eso, o sea, eso es personal, me queda claro, como lo decías, ¿no? Incluso hay una combinación de los porqués, ¿no? Entonces sí, me queda muy, muy claro esta parte de que los niños son los que tienen como el porqué en este sentido de la muerte. Y Holmes tiene, como dice Sergio, pues una buena explicación para los adultos, así con una filosofía, pero donde uno logra acomodar, en eso que dice Osho de que queremos la respuesta, uno logra acomodar, siguen los misterios, pero uno acomoda una partecita con lo que algunos quedamos satisfechos, ¿no? Sí. Temis. Sí. Gracias, Jorge. Mira, Temis. Sí, Carmen, te oigo. Te oímos, Carmen. Dinos. Dice que yo tuve unos niños de hematología. Ellos no tenían miedo a la muerte, tenían miedo y me decían. Ay, no te oímos. Varias veces no te oímos. Con varios niños me decían, ¿y qué voy a hacer si, qué voy a hacer si se me viene la hemorragia? No te oímos, se está cortando. Allá me van a poner mis... No te oímos. No, mejor no pongas la cámara porque se quita más el internet. O sea, nada más habla porque si no se baja más. Ajá. Sí, ya. A ver, sí, trata de hablar. Me decía, ¿por qué? A mí me va a dar miedo que ya se murió, pero en lo que se iba a entrar. No te oímos. Y si me da la hemorragia, ¿qué voy a hacer? Ay, pues. Sí, me da la hemorragia, ¿qué voy a hacer? Dices que preguntaba el niño y luego. Audio. A ver, si me da la hemorragia, ¿qué voy a hacer? Carmen. A ver, habla, yo te voy diciendo. Creo que no tenemos suficiente internet, para oírla. Ok, seguimos a ver si mientras se mejora la conexión de Carmen. Bueno, entonces estamos en la parte que Osho nos dice, hay una profunda necesidad de la mente de tornar seguro todo, pues la mente tiene miedo de la vida. La mente crea la ciencia nada más que para aniquilar cualquier posibilidad de vida. ¡Wow! No es fuerte. La mente intenta encontrar explicaciones. Una vez que se encuentra una explicación, se disuelve el misterio. Preguntas por qué y te respondes. Entonces, la mente se siente cómoda. ¿Qué has logrado con ello? No has conseguido nada. Has perdido algo. Se ha perdido un misterio. Y eso pasa ahorita con el coronavirus, ¿no? Sí, el coronavirus nos ha provocado una gran cantidad de preguntas y pues las respuestas han ido variando ahí de mes a mes y de persona a persona, ¿no? Y eso es lo que dice aquí, sigue diciendo Osho. El misterio te hace sentir incómodo porque es algo más grande que tú, algo que no puedes controlar. Eso es lo que nos ha sucedido con el COVID. Algo que no puedes usar como objeto, algo que te abruma, que te subyuga, algo ante lo cual te sientes desnudo e impotente, algo ante lo cual simplemente disuelves. El misterio te da una sensación de muerte. Por eso tantas preguntas acerca de las causas. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Esto es lo primero que hay que recordar. Pero no creas que estoy eludiendo tu pregunta. No la estoy eludiendo, te estoy comentando algo sobre la mente. ¿Por qué hace preguntas? Y sí puedes conservar la sensación de misterio. Te voy a responder. Si se conserva la sensación de misterio, responder no es peligroso, puede ser útil. Así, cada respuesta te guía hacia un misterio más profundo, que es lo que decíamos, ¿no? Ajá, lo que hacemos con Holmes, ajá.
Así, todo esto se vuelve cualitativamente diferente. Así pides que no se te dé una explicación porque aspiras a penetrar más profundamente en el misterio. Así, la curiosidad no es mental. Así se transforma en pregunta, una profunda pregunta del ser. ¿Percibes la diferencia? Si estás buscando una explicación, eso es malo, y yo seré el último en satisfacer esa demanda. Ya que si lo hiciera, me transformaría en tu enemigo, por tornar muertas las cosas que te rodean. Wow. Siempre que te hable, ten en cuenta esto. Cualquier cosa que yo diga no está destinada a aniquilar tu pregunta. No está destinada a darte explicaciones. No me interesa darte respuestas. Más bien al contrario, me interesa que te vuelvas más inquisidor, más agudo para con los misterios. Qué bonito. Mis respuestas te llevarán a hacer preguntas más profundas y llegará un momento en el cual todas las preguntas caerán, no porque hayas obtenido todas las respuestas, sino porque toda respuesta es vana. Y entonces el misterio será total, estará por todas partes, por dentro y por fuera. Qué bonito. Entonces serás parte de él, flotarás en él. Tú también te habrás transformado en un ser misterioso y solo entonces las puertas se abrirán. Y eso es lo que son los niños. Ok, y eso es a lo que deberíamos de aspirar todos, ¿no? Y eso es precisamente, yo creo que aquí ya se vuelve a unificar con Sócrates, ¿no? Claro, lo que digo que se junta. Ajá. Vamos a entrar a una serie de preguntas, pero vamos a aspirar a penetrar más profundamente en el misterio, porque eso es también a lo que Holmes se refiere con la espiral ascendente evolutiva. Siempre vamos entendiendo un poquito más y vamos tratando de encontrar el siguiente escalón de esa espiral para entender mejor, para saber o comprender algo más. Pero son infinitos los misterios, ¿no? Sí, tan infinito como el universo mismo. ¿No? Y como en muchos filósofos dicen, realmente el mismo Holmes dice, nunca vamos a lograr entender el todo. Y como lo que creemos es los que lo han logrado, los que han logrado entender el todo, pues se han ido como iluminados. Y entonces pues ya habrán concluido una etapa dentro de este universo. Ok, yo creo que eso es lo que hacemos y ahí es precisamente en lo que estamos ahora mismo, en que de todas las cosas que nos rodean, de ese mundo que dice Osho, no intentemos matarlo, encontrando los porqués más en el mundo de los efectos. Exacto. Sino Eso es la diferencia, Sergio, eso está bueno. Intentemos darle más vida al misterio más profundo, al misterio del siguiente nivel. Vamos a subir de nivel nuestros conceptos. Exacto. Vamos a hacerlos más cósmicos, más universales. Exacto. Para que no estemos buscando los porqués en el mundo de los efectos, sino que estemos buscando los porqués en el mundo de las causas. Esa es una super explicación, Sergio. Eso es vivir en la mente supraconsciente. Exactamente eso. Está muy bonito eso. Y ahí mismo podemos encontrar muchas respuestas a cosas como esta del virus mismo, ¿no? Si nosotros vamos subiendo de nivel nuestras preguntas, vamos encontrando. Porque hay mucha gente que se queda así pues, en el mundo... Del cubrebocas y de las 6 pies de distancia. Sí, había mucha gente que estaba convencida de que había sido un virus creado por los chinos para desestabilizar el mundo. Y ayer hubo allá una declaración de la OMS que también habría que ver hasta qué punto podemos confiar en la OMS. Yo no. Pero bueno, pues si nos causa es lo mismo, ¿no? Si nos causa tranquilidad confiar en la OMS, pues confiemos en ella o confiemos en la información que dio ayer. Han demostrado
han logrado investigar que el virus fue un desarrollo natural, que no fue creado en ningún laboratorio, simplemente así como evoluciona todo, pues hubo un virus que evolucionó y llegó a convertirse en el virus que hoy nos mantiene confinados. Entonces, pues eso ya tira todas las teorías de esa conspiración de que el virus fue creado para hacernos mal a todos y que a mí no me quedaba tan claro que cómo es que se hace un virus para destruir las economías donde nadie sale ganando, y que decían, no, pero precisamente se les salió de control. Entonces, pues eso es un poco eso, ¿no? Ir construyendo más y más respuestas, más porqués, como respuestas. Pero como dice, no, Sergio, en el mundo de los porqué, de los buscar los porqués de los efectos, ¿no? Y no los de las causas. Sí, sí, en el de las causas y el Y de no, las causas más supremas, ¿no? sí, o sea, no nos preguntamos la causa de eso, sino respecto al efecto es que nos estamos preguntando. Ajá. Y sobre el efecto es el que nos ya ocurrió. ¿Por qué? Exacto. ¿Por qué ocurre? No, a ver, pregúntate de dónde viene, o sea, ¿para qué? ¿No? Etcétera, etcétera. Esa es como la diferencia. Sí, más bien el cómo, qué, es más como la psicología profunda. Yo digo, en lugar de por qué, o sea, más bien cómo, es como fenomenológicamente, ¿no? O sea, cómo fue, desde cuándo, desde dónde, y empezar, y cada quien, ¿no? O sea, va a llegar a su conclusión y cada quien la que le parezca bien, pues ya, o sea, se queda con ella, hace su construcción mental de esta es mi respuesta y ya, pero más estar en esa fenomenología de las cosas y no ni en el juicio, ni en la culpa, y menos así aquí, o sea, en el mundo de los efectos y con el miedo. Ah, y ahora, ¿cómo le hago para prevenir? No sé qué, no. O sea, no se trata de eso. O sea, yo digo que es más, bueno, para mí al menos es mejor entender así fenomenológicamente y eso pues ha de servir para el virus y para otras cosas más en la vida, ¿no? Para otros procesos. Bueno, y otra de las preguntas muy útiles en terapia es ¿para qué? Pues bueno, a mí esa no me gusta tanto, pero o sea, digo, a mí me gusta más lo fenomenológico, pero en todo caso sí, ¿para qué? Está bien, porque yo creo que sí, ahí nos abre, ahora también me gusta esa pregunta porque abre a que estamos en un momento en el que se abre la oportunidad de una nueva conciencia en el mundo, ¿no? Y para eso era, y se tenía que reventar lo otro, y bueno, pues ahora esto. Y sí creo, y en lo que yo estudio ahora de negocios, por ejemplo, sí es importante que la gente sepa lo que tú dices, o sea, la gente sí quiere saber el para qué, y critican mucho la revolución industrial, cuando los obreros nada más estaban haciendo algo y no sabían para qué, hacen su pedacito y no sabían para qué, dicen que eso era sumamente frustrante, y que por eso ahorita pues ya, o sea, las metodologías de trabajo, las formas de trabajo son otras, y porque los jóvenes ya no aguantarían estar de que, a ver, tú haces este pedacito y no me preguntes para qué, ¿no? Ahorita sí los equipos tienen que saber, o sea, qué es lo que van a lograr, y está bien que se repartan los pedacitos, pero que sí sepan ese para qué, porque si no la gente pierde la motivación y se siente perdida. Ok. Sí, y también yo considero a lo mejor en determinado momento, no, como elige tus batallas, esta famosa frase de elige tus batallas, deberíamos de elegir nuestras preguntas y nuestros misterios, ¿no? Y no estar enfocados siempre en ¿por qué? Pues por nada. Creer en ni el espíritu, ni el universo, ¿no? Porque además habemos gente con unas habilidades y otras con otras habilidades, ¿no? Exacto. Y esas preguntas pues deben de ser diferentes. Exacto. Y como tú dices, elegir es la palabra clave que has dicho. Cada quien elige y no voltear a ver qué elige el noticiero, qué elige Trump o qué eligen los chinos, sino a ver, o sea, qué elijo yo, como dices, mis misterios y mis preguntas y mis causas, y que eso va a definir mis efectos, ¿no? Así es. Sí, yo creo que pensando entonces en que el virus ya está más o menos demostrado que no fue creado por una mente malévola para destruir a los demás sin que se destruyera él, y que pues, se le salió de control y se destruyó todo el mundo,
estamos entonces ya en el punto de decir, bueno, ¿qué vamos a aprender de todo esto, no? ¿Qué es el para qué? Y entonces ahí es donde vamos estando encerradas 6 meses. Ajá. Y que yo creo que yo era uno de ellos, ¿no? Que yo no decía, es que esto no puede ser más de 15 días, de un mes máximo. Y bueno, llevamos 6 y ahora pues llegamos a esa zona de confort que a veces, bueno, y es de lo que habla aquí Osho, ¿no? Cuando deja de ser un misterio que podemos vivir encerrados tanto tiempo, Ujú, pues ya estás, ya se mató el misterio, ya mataste el hecho claro. de que sí puedes vivir encerrado. Y Ujú, pues ahora ya creo que para algunas personas cuando le digan, ahora sí ya, vete a tus actividades que antes hacías, va a cuestionarse si verdaderamente quiere regresar a esa forma ajá, de vida, ¿no? exacto. Habrá personas que sí, por su trabajo y eso, pues no lo pueden hacer desde su casa, pero habrá muchas de las que han logrado estar en su casa y trabajar, Que que encontraron algo dirán, nuevo. no, yo me quedo aquí. Ujú, Y lo buscarán, ¿no? ujú. Buscarán programas en sus lugares de trabajo que les permitan hacer eso, ¿no? Con la educación así va a ser, ¿no? O sea, se convirtió padrísimamente, jamás se hubiera imaginado antes que fuera opcional y también la educación va a ser opcional. O sea, siempre va a tener que haber, ahora sí, desde kinder online. Y eso es maravilloso. O sea, yo creo que eso es así una apertura de conciencia increíble para la gente. O sea, que Sí, todos nos pusimos a prueba en algo, hasta los niños fueron puestos a prueba en algo y aprendimos cosas que nos hubieran dicho, si te la quito, dices, no, me muero si me la quitas. Y ya nos dimos cuenta que no nos morimos, que podemos vivir sin eso y que está muy bien y que hasta le encontramos el gusto a algo nuevo que no nos imaginábamos. O sea, yo creo que es un súper aprendizaje que nos trajo esta pandemia. sí, sí, realmente eso está, bueno, aquí en México está sucediendo en el estado de Campeche, que está por primera vez ya el primer estado que logra estar en verde, su semáforo, que significa que ya pueden retomar pues, prácticamente todas las actividades y hay que seguir usando cubrebocas, teniendo sana distancia y todo, pero pues ya podemos, ya se puede en Campeche hacer prácticamente todo. Y lo que han hecho con las escuelas es decir, pues es opcional. Padrísimo. O sea, no vamos a obligar a los padres de familia a llevar a sus niños a las escuelas. Aquí era delito en Estados Unidos y los papás no llevaban a la escuela a los hijos. Se acabó eso del delito, o sea, para siempre. Es Pues padrísimo. aquí también, ¿no? Se supone que la obligatoriedad de la educación constitucional hacía que si un padre no inscribía, no llevaba a su hijo a la escuela, era sujeto de ser procesado porque estaba cometiendo un delito. Pues ahora ya no. Qué bueno. Ahora pues tendremos que hasta reformar un poco eso porque ya no hay que ir a la escuela. Es una super Al liberación. menos no en el corto plazo, ¿no? No sé qué va a pasar dentro de un año o 2 Es años. una super liberación. Ya, lo que sea es una liberación. Ok, bueno, pues esos son los para qué del virus, ¿no? De que nos diéramos cuenta que la única forma de vida no era la vida que estábamos llevando, sino que hay formas de vida alternativas. Y es como los idiomas, aprendes uno y luego más fácil aprendes 2 y 3 y 4. Aquí aprendimos ya una forma de vida así súper radical, diferente, pues podemos aprender así 2, 3 y 4. Ya, o sea, vamos a estar más abiertos a los cambios y eso es increíble. Así es. Ok, vamos a seguir. Dice, estamos ya en la página 9, ¿no? Sí. Y dice, ¿percibes la diferencia? Si estás buscando una explicación, eso es malo. Y yo seré el último en satisfacer esa demanda. No, ya no estás ahí, estás mucho más abajo. Las puertas se abrirán. Estás en Ah, ahora bien. puedo responder. Ahora puedo responder por qué estoy contigo y por qué tú estás aquí conmigo. En primer lugar, no solo aquí y en este momento estás conmigo, lo has estado antes. La vida es tan intrincada como la corriente de un río. La dividimos en pasado, presente y futuro, pero es solo una división con fines utilitarios. La vida no puede dividirse. El flujo de la vida es Qué simultáneo. bonito. Eso es lo que hace rato decíamos, ¿no? ¿Dónde vamos a
a reencarnar en el siglo XXII o en el siglo XV. El río Ganges en su naciente, el río Ganges que atraviesa el Himalaya, el río Ganges en las llanuras, el río Ganges desembocando en el océano, es uno solo, es simultáneo. El nacimiento y el fin, el comienzo y el fin, no son dos cosas separadas, es una corriente. No es el pasado y el futuro, es un presente eterno. Qué bonito, Hay que comprender esto profundamente. precioso. Ya has estado conmigo. Esto le está diciendo Osho a su entrevistador. Ajá, exacto. Ya has estado conmigo, estás conmigo. No es una cuestión pasada. Si puedes permanecer en silencio, si puedes dejar un poco de lado tu mente, si puedes volverte una nube blanca situada encima de una colina, sin pensar, sino solo estando, lo sentirás. Has estado conmigo, estás conmigo y estarás conmigo. Este estar conmigo no es una cuestión de tiempo. Wow. Alguien le preguntó a Jesús, ¿tú hablas de Abraham? ¿Cómo lo conoces? Porque hay una gran brecha de tiempo entre la época de Abraham y la de Jesús, miles de años. Y Jesús dijo o dio una respuesta muy misteriosa, la más misteriosa que Jesús hubiera pronunciado jamás. Dijo, antes de existir Abraham, yo existo. Antes de existir Abraham, yo existo. El tiempo se ha disuelto. La vida es un eterno presente. Siempre hemos estado aquí y ahora, siempre y por siempre. Diferentes configuraciones, diferentes formas, por supuesto, diferentes situaciones, pero hemos estado siempre, siempre. Los individuos son ficciones. La vida no está dividida. No somos como islas, somos uno. Es necesario sentir esta unidad y una vez que la sientes, el tiempo desaparece. El espacio deja de tener sentido. De repente te ves arrancado tanto en tiempo, tanto del tiempo como del espacio. Entonces existes, simplemente existes. Ahí yo quiero decir algo. Por ejemplo, ahorita ya fuimos claramente arrancados del espacio. Ya nos damos cuenta que estamos todos en un espacio. Ahorita, por ejemplo, estamos en un espacio, pero ese espacio que pensábamos físicamente que nos limitaba, no. Y espero que ahorita también con esa arrancada de que ya no hay que se hacía antes, no hay pasado y no hay futuro, también se nos arranque ese concepto de tiempo y podamos ya empezar a ser, y para los niños va a ser más fácil, seres que viven más cósmicamente, con una filosofía más cósmica. Claro. Y esta parte es precisamente la que hemos en otras ocasiones, en otros martes y en otros contextos, hemos dicho de nosotros hemos estado siempre desde el inicio de los tiempos, desde que el Big Bang se expandió por primera vez, y estaremos hasta el final de los tiempos, cuando, si es cierta la teoría que han desarrollado los científicos de que va a llegar un momento de expansión máxima y después va a venir una implosión y durará igual miles de millones de años, pero un día regresaremos a ese punto que dio origen a todo. Entonces, pues ahí seguiremos viviendo hasta ese momento y seguiremos viviendo, como dice aquí Osho, en diferentes formas, en diferentes presentes, pero todo como en un gran continuo, como en ese gran continuo del río que fluye. Y así es como siempre hemos estado presentes con todos. No podemos decir... Que exactamente por eso me gusta mucho el concepto de agua con respecto a que el agua es la misma que es la que tenemos ahorita, que estuvo en la prehistoria y en los principios de los tiempos. O sea, esa agua siempre es la misma, ¿no? Y así es como nos deberíamos de ver también nosotros. O sea, por un lado eso... Es tremendo, ¿no? Ajá. Sí, nada más cambiamos lados, de forma. Todos los tipos, en todos los momentos, cambiamos de forma, exactamente. Entonces, incluso en algún momento podemos estar
reencarnando en agua también. Yo digo que sí, yo digo que sí. Independientemente de eso, Ajá. independientemente de esto, el agua, vamos, ahorita es la misma que tomaron los dinosaurios y no alcanzamos a ver esa maravilla, y es lo que ocurre con nosotros, ¿no? Lo que tenemos ahorita, estas células que tenemos ahorita son las mismas de los dinosaurios, son las mismas de nuestros ancestros, son las mismas del siglo XV, son las mismas del siglo XIX. Y eso, Y dicen que somos polvo de estrellas, el- ¿no? También hay una definición de que somos polvo de Exacto. estrellas. O sea, más allá de esto, sino antes. Exactamente. Ujú. Sí, está bonito, Sí. porque gracias. Esa es la vida eterna del Ujú. espíritu. El que siempre hemos estado y siempre estaremos. Ujú. Pero cambiando de forma, y como dice Holmes, ahorita venimos con esta forma, pero en cuanto hagamos la transición, nada más va a ser un cambio de forma, pero seguimos. Sí, como lo dice Holmes y como aquí lo dice también. Y como lo dicen todos Ocho. los místicos. Dice diferentes formas, diferentes configuraciones, diferentes situaciones. Ok, continuamos. Alguien le preguntó a Buda, ¿quién eres? Y Buda dijo, no pertenezco a clase alguna, simplemente existo. Qué bonito. Existo, pero no pertenezco a clase alguna. Wow. En este preciso momento puedes vislumbrarlo. Si no estás pensando quién eres, dónde está el tiempo, hay un pasado y un futuro, entonces este momento se transforma en la eternidad. Todo el proceso del tiempo no es más que una hora prolongado. Todo el espacio no es más que un aquí extendido. Y aquí tiene que ver lo de Joe Dispenza de deja de ser tú. Si dejamos de identificarnos con ser alguien, con tener etiquetitas, pues ya entonces estamos en esa eternidad. Pero hay que soltar tanta etiqueta que nos ponemos, que nos ponen desde que nacemos, desde antes de nacer. Entonces, cuando me preguntas por qué estoy aquí o por qué tú estás aquí, es porque es la única manera de existir. No podría estar en ninguna otra parte, así como tú no podrías estar en ningún otro lugar. Así es como nos hemos reunido. Tal vez no puedas verlo bien ahora. Para ti, los nexos no están tan claros porque tu propio inconsciente no te resulta tan transparente, ya que no te conoces del todo. Eso es. Te resulta conocida una décima parte de tu ser. Las restantes nuevas partes permanecen en la oscuridad. Uh-huh. Así es. Y que es de lo que habla Carl Jung, ¿no? También es otra perspectiva de que venimos aquí y o sea, con esa sombra y que la idea es darle luz a esa sombra, o sea, descubrir todo y darle lugar a todo, incluir todo también sin juicio. Eres como un bosque con un pequeño claro. Han cortado los árboles y se ha generado un pequeño espacio en el cual se puede vivir. Pero más allá de este claro está el bosque oscuro, cuyos límites no conoces. Y le tienes tanto miedo al bosque oscuro y a los animales salvajes que nunca sales de tu claro. Pero este es solo una parte del bosque oscuro. Solo conoces una parte de tu ser. Te veo como tu obscuridad total, el bosque completo de ti. Y una vez que percibo a un solo individuo en su totalidad, esto involucra a todos los individuos. ¡Qué bonito! Pues ese bosque no está dividido. En esa oscuridad, los límites se unen, se fusionan y se hacen uno. Me encanta. Sí, esta es la unificación total. Y es un poco lo que dice Jung de la sombra, el inconsciente. O sea, es que ese inconsciente, esa oscuridad, ese bosque, que también se toma como bosque, pues es donde nos unificamos, o sea, donde somos todo. Y vemos los pedacitos, por eso, como la ley del espejo. O sea, cuando vemos al otro, el que me cae bien, el que me cae bien, los que estamos juntos, los que nos queremos separar, o sea, son espejos, pero pues son aspectos de esa totalidad nada más, ¿no? Exacto. Estás aquí. Si presto demasiada atención a un individuo, estoy concentrándome en mí mismo. Wow. Pero aún haciéndolo, percibo permanentemente que tus límites se fusionan con los ajenos. Así que para ciertos objetivos,
Puedo considerarte como un individuo, pero en realidad no es así. Cuando no estoy concentrado, simplemente te miro sin verte, solo una mirada. Después, dejas de estar ahí. Tus límites se unen a los de todos los demás y no solo con los contornos de hombres y de seres humanos, con árboles, con rocas, con el cielo, con todo. Los límites son ficciones, por eso los individuos son ficciones. Qué bonito, bien Hillman. Estoy aquí porque no podría estar en ningún otro lugar. Así es como la vida se me ha dado. Tú estás aquí porque no podrías estar en ninguna otra parte. Así es como se te ha dado la vida. Pero es difícil aceptarlo. ¿Por qué? Porque cuando no puedes controlarla, la vida se torna más grande que tú. Si digo que estás aquí porque eres un gran buscador de la verdad, te sientes más tranquilo. Si estás aquí por ser un gran buscador de la verdad, el yo se siente satisfecho. Entonces, si quieres, puedes irte. Eres tú el que elige. Así controlas. Así controlas la vida en vez de ser controlado por ella. Pero no digo eso. Digo que estás aquí porque la vida se te ha dado de esta manera. No podrías haber elegido, no es tu elección. Aún si te vas, no sería tu opción. Nuevamente sería el modo en que la vida se te da. Si optas por quedarte, eso tampoco es una elección. No es posible elegir, ya que solo se puede elegir con el yo. Yo ahí no estoy de acuerdo ahí. Bueno, o sea, en que con el yo sí, pero es bien importante. Sí, pero yo creo que, no sé si aquí el yo, como es un yo que pone con minúsculas, El se ego. refiere al ego, ¿no? Uh-huh. Pues sí, pero yo pienso que elegir sí, bueno, y de eso va lo de mi filosofía, mi After School Program, que los niños puedan elegir, o sea, porque yo creo que en esta dimensión, ya hace rato lo que dijo Jorge, es así, hasta elegir, o sea, cuáles son mis misterios, o sea, estoy eligiendo, y más me vale que elija, porque si elijo no elegir, me estoy llevando por todo lo que me condiciona lo de afuera. Entonces, más me vale que yo elija todo. Pero yo creo que, como dice Sergio, esta parte del, o sea, sí es confuso, no sé si es la traducción, a lo mejor, es confuso cuando menciona la palabra elegir en el yo, pero justamente el ego es el que no debe de intervenir en esta elección. Sí, sí. O sea, Es el alma. tenemos que elegir con el alma, tenemos que elegir sin querer controlarlo todo. O sea, esta elección debe de ser que venga desde dentro, que venga Sí, eso desde tiene razón. No, tuya. eso es el punto, porque desde adentro no desde afuera. Ese sería. Exacto. No desde lo que piensen los demás o desde lo que crea que es útil o desde lo que crea que me va a convenir. Desde donde yo sienta que soy con esa elección. Desde el amor no a mí. Tengo. Ajá, y no miedo a los otros. Exacto. Eso Exactamente. sí. Eso sí, de acuerdo. De acuerdo. Eso es una elección muy profunda. De adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro, que es lo que yo digo en mi filosofía. No elegimos profundamente, entonces yo creo que eso es lo que... Y siempre interviene el ego, entonces eso es lo que tenemos que buscar. El miedito, claro. No intervenga el ego. Por identificarnos, como dice Joe Dispenza, de que como soy mujer tal cosa, es que como soy hija de no sé quién tal cosa, como soy de tal nacionalidad, eso es lo que hay que soltar para poder realmente estar en este presente y no estar atados a etiquetas del pasado. O hasta elección por los demás, ¿no? Como tengo 3 hijos, como tengo una esposa, como tengo que mantener a tantas personas, ¿no? Lo tengo que hacer así. Sí, ya me amolé con algo. La vida. Sí, Jorge, gracias. Sí, es eso, ¿eh? Y cuando le dice a los niños que tienen que aprender a elegir, yo creo que hay que decirles que tienen que aprender a elegir de la manera más profunda posible. No es que a los niños no les tienes que decir, en ellos es natural, les das el espacio y lo hacen. O los niños no hay ni que explicar. Ok. Bueno, aquí sigue, y creo que aclara un poco eso Osho aquí. Dice, cuando no se alimenta al yo, nos sentimos intranquilos, incómodos. Entonces hay 2 formas de estar en calma. Una es seguir alimentando al yo y la otra es simplemente dejarlo de lado. Y recuerda, la primera es una vía temporaria. Cuanto más alimentas al yo, tanto más demandará
y esto no termina nunca. Sí, yo creo que definitivamente aquí el yo Del ego. es el ego. Ujú. Así que te digo, la vida se ha dado de un modo tal que estoy aquí y tú estás aquí, y se ha dado antes en muchas ocasiones, así como seguirá dándose de la misma forma. Si puedes darte cuenta de esto, de repente muchas cosas se tornarán posibles. Si te das cuenta de esto, estarás más abierto, menos cerrado, más vulnerable, más receptivo. Entonces no tendrás miedo y la vida podrá pasar por ti. Así, la vida se transforma en una simple brisa y tú te conviertes en un cuarto vacío. Y la vida viene y va, y tú lo permites. El secreto es permitirlo, el secreto de todos los secretos. Ay, qué bonito. Eso sí está súper bonito. Y eso es la ley de la no resistencia de la que habla Jesucristo, y eso es hermoso. O sea, el ser y no el estar queriendo ahí controlar. Precioso. Es que si nosotros realmente tomamos este concepto de la vida se transforma en una simple brisa, Ujú. no tendríamos por qué sufrirla tanto. Nada. Si estamos plenamente conscientes de que este momento de existencia humana que tenemos es una brisa, y así, muy pasajera, muy temporal, muy cortita, pues no tenemos nada de qué preocuparnos. ¿No? O sea, te conviertes en este cuarto vacío que dice Osho y la vida viene y va. Yo eso ando practicando. Y es que yo creo que también la frase nada es para siempre es muy sabia, pero también yo le aumentaría, nada es para siempre, ni siquiera el tiempo, ¿no? O sea, el tiempo es completamente esa brisa, está en todos lados, en todo momento, ¿no? Entonces, justamente esta parte de lo que mencionaba al principio, la concepción de tiempo es la que está, no sé si es errónea, pero la que no está funcionando Sí, para de acuerdo. entender De acuerdo. este misterio, ¿no? Porque le Estoy de queremos acuerdo. poner un porqué. Estoy de acuerdo. Y más bien hay que moverse, o sea, ese de nada es para siempre es como el todo cambia. Y sería También. mejor aceptar todo cambia. Cada instante todo está cambiando. Y tiene razón, yo creo que hay que trabajar mucho. Yo tengo así entre mis tareas, escribir algo sobre el tiempo y sobre la memoria, porque como dices, yo creo que lo usamos, es una construcción mental para empezar, pero lo usamos súper limitadamente y nos hacemos sufrir así de a gratis. Y perdemos Sí, el potencial que tenemos mental. justamente estaba pensando ahorita porque mi sobrina está en esto de mañana, ayer, hoy, bueno, estamos como entendiendo, todavía no lo concibe, ¿no? Ujú. Pero justamente estaba pensando en esto de, ¿será necesario, no? O sea, en un mundo como está ahorita, bueno, pues sí, porque tiene que comunicarse de alguna, o bueno, no es que tiene que comunicarse, pero lo mejor es que se pueda comunicar, ¿no? Pero pues si pudiéramos, no existiría ni el mañana, ni el ayer, ni De etcétera, acuerdo. ¿no? Solo el Viviríamos hoy. como es el hoy y el presente. Y a ellos les cuesta trabajo entender porque para ellos realmente nada más es ese momento. Y Sí, y al principio se confunden cuando dicen mañana, ayer, o sea, como que no entienden porque para ellos es padrísimo verlos, que para ellos es este momento y ya, punto. Y nosotros los descomponemos enseñándoles todas esas cosas. Exacto. sí. Sí. Ok, continuamos. Por eso enfatizo, insisto en que no estás aquí por una elección de tu parte. Yo tampoco estoy aquí por una elección mía. En lo que a mí concierne, no puede haber elección alguna porque no lo estoy. En lo que a ti concierne, puedes sostener la ilusión de que estás aquí debido a tu elección, pero eso no es un hecho. Y yo no voy a alimentar tu yo, pues hay que destruirlo. En eso consiste todo el esfuerzo. ¿Cómo destruirte? Porque una vez que se diluyen tus límites, eres infinito. Esto puede ocurrir en este preciso instante. No hay barreras para ello, solo tu resistencia. Mucha gente viene y me pregunta, ¿hemos estado contigo antes? Si digo que sí, se sienten muy bien. Si digo que no, se sienten desalentados y deprimidos. ¿Por qué? Vivimos en un mundo de ficciones. Estás aquí conmigo, ¿no? Esto no es tan importante. Has estado conmigo en el pasado. Esto parece ser más relevante. Y te estás perdiendo este momento en el cual realmente puedes estar conmigo, ya que estar conmigo no es solo un fenómeno físico. Puedes sentarte a mi lado y aún así no estar conmigo.
Exacto. Puedes pegarte a mí durante años y no estar conmigo ni por un momento. Wow, Estar conmigo solo significa que no existes. qué bonito. Exacto. Yo no existo y si durante un momento tú tampoco estás allí, se producirá un encuentro. Dos vacíos se unirán. Recuerda, solo dos vacíos pueden encontrarse. No hay otra fusión posible. Siempre que hay una unión, se trata de dos vacíos fusionándose. Wow. El yo es muy sólido, demasiado sustancial para funcionarse. Entonces, puedes luchar, chocar, pero no puedes reunirte con otro. Puedes pensar que ese choque entre dos egos es una reunión. Y es una especie de reunión. Se juntan, pero nunca están realmente juntos. Se encuentran y aún así no se encuentran. Se tocan uno al otro y aún así permanecen intactos. Tu vacío interior permanece como tierra virgen, no ha sido penetrado. Pero cuando el ego no está allí, Yo, pero dice yo, ¿no? pero es un ego, ¿no temes? Bueno, pero, ok. Cuando no sientes mucho yo, cuando no estás pensando para nada en ti, eso es lo que Buda llama anatta, no individualidad. Wow. Fue muy mal interpretado. En la India la gente hablaba de Atman, el sí mismo supremo. Todo el mundo buscaba el supremo sí mismo, la forma de transformarse en el sí mismo fundamental. Y entonces viene Buda y dice que no hay sí mismo para qué alcanzar y que es mejor la no individualidad. Su enseñanza no podía ser aceptada. Buda fue expulsado de su país, no se lo aceptaba en ninguna parte. Un Buda siempre es expulsado. A donde Wow. quiera que vayan lo expulsarán, pues te golpea tan profundamente que no puedes tolerarlo. Dice que no existes. Wow. Cuando estás vacío, cuando no hay más que vacío, se produce el encuentro. Cualquiera que sea capaz de vaciarse se fusionará y esta es la única forma de hacerse uno con la existencia. Puedes llamarlo amor, puedes llamarlo devoción, puedes llamarlo meditación o como más te guste. Qué bonito. Tú estás aquí porque la vida se te ha dado así. Y yo estoy aquí porque la vida se me ha dado así. Y recuerda, eres sabio, inteligente, calculador. Aun si fallas, lo harás con gran sabiduría. Lo racionalizarás. Dirás que no había nada que obtener o encontrarás argumentos que oculten el hecho. Si estás alerta a esta posibilidad de fallar, entonces la fusión se hace posible de inmediato. Y digo de inmediato porque no hay necesidad de posponerla. Y esto es importante, que la vida se haya desarrollado de tal manera que tú estés aquí. Millones de personas están allí y la vida no se les ha dado de esta manera. Eres afortunado, pero no hagas de esto alimento para el yo, porque si tu ego saca algo de esto y se hace más fuerte, habrás desperdiciado esa suerte. Dijo, qué difícil ese equilibrio. Tienes suerte, pero sigue siendo una posibilidad abierta. Puedes acceder a ella o dejarla pasar. Y esto es raro por varias razones. Primero, es difícil sentirse atraído hacia una persona que está vacía. Es muy difícil porque el vacío no constituye una fuerza tan magnética. Te sientes atraído hacia un hombre que tiene algo. ¿Por qué nos sentimos atraídos hacia un hombre que tiene algo? Porque tenemos deseos. También nosotros queremos tener algo. Te sientes atraído hacia un político que tiene poder porque aspiras al poder. Es el poder lo que te atrae. Entonces, cualquiera que lo tenga se transforma en ídolo, en héroe. Te sientes atraído hacia una persona que tiene fabulosas riquezas. Como tú eres pobre, O en enemigo, ¿no? También. También, si tienes O sea, envidia, es tu enemigo. te sientes atraído y también sientes Exacto, envidia. envidioso. uh-huh,
Como tú eres pobre, desde adentro persigues las riquezas. Entonces cualquiera sea el que las posea se torna ideal. Pero ¿por qué debería uno sentirse atraído hacia alguien que no tiene nada? Esto es ser afortunado, una rara posibilidad. A veces la vida transcurre en forma tal que te sientes atraído hacia alguien que no tiene nada, que está vacío. No vas a obtener nada de él, tienes todo para perder con él. Es una apuesta, es decir, que eres un apostador, por eso estás aquí. Y si no lo apuestas todo, habrás de perder, pues esta apuesta no puede ser parcial. No se aceptan apuestas parciales. Esa no es la regla de este juego. Entonces, no te detengas, apuesta todo lo que tienes. Es peligroso y riesgoso. Por eso digo que es raro sentirse atraído hacia Jesús. Muy pocos lo sienten. ¿Conoces la historia de Jesús? Solo 12 se sintieron atraídos, los 12 apóstoles. Y gente común, algún pescador, algún leñador, algún granjero, sin rasgos llamativos, simplemente gente común. Wow. ¿Por qué estas personas se sienten atraídas hacia Jesús? Ser común es una característica poco frecuente, pues quienes no son comunes van tras una ilusión del ego, riquezas, poder, estatus. Un granjero, un pescador, un leñador, personas insignificantes, absolutamente comunes, que no buscan conseguir nada. Ellos se sienten atraídos hacia Jesús. Eso significa, nunca había entendido. Es raro ser común. Ser absolutamente común es algo realmente extraordinario. Se dice que los maestros Zen afirman continuamente, vuélvete común y serás extraordinario. Todo ser común, todo ser común trata de ser extraordinario. Esto es lo común. Sigue siendo ordinario. Esto implica no aspirar a nada, no buscar ningún logro, verdaderamente no estar orientado hacia ninguna meta. Solo vivir momento a momento navegando. A eso me refería cuando hablaba de andar a la deriva como una nube blanca. Tu estar aquí también es excepcional por otras razones, porque la mente humana siempre le teme a la muerte, se apega a la vida. Hay allí una sed de vida. Aún en la miseria se apega a la vida, un temor profundo a la muerte. Y cuando una persona viene a mí, en realidad está acercándose a la muerte, a la disolución. Seré un abismo para ella, un abismo sin fondo en el cual habrá de caer y caer y caer. Y no llegará a ningún lado. Si me miras profundamente, te sentirás mareado. Si clavas la mirada en mis ojos, verás el abismo y el temor se apoderará de ti, y el caer y caer. Solo piensa en la hoja que cae al abismo, y el abismo es infinito, no tiene fondo, así que no puede llegar a ningún lado, solo puede desaparecer, cayendo, 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 desaparecerá. Pues esto está muy profundo, ¿no? Osho como un ser vacío. Es que de eso se trata, de eso han dicho siempre los místicos, ¿no? Que o sea, es importante vaciarse. Exacto. O sea, los apegos son los que nos hacen sufrir, los apegos son los que nos identificamos con los apegos, o sea, como que eso es, bueno, en lo que va la humanidad ahorita, ¿no? De entender, pues aunque sea un pasito, de no apegarse tanto, porque yo creo que la meta sería esa de vaciarse. Exacto. Oigan, ¿y no será que la fuerza espiritual en realidad está en los hombres más comunes, está más fuerte en los hombres más comunes que en los hombres extraordinarios, bueno, hombres y mujeres extraordinarias? Es decir, aquí habla un poco de la parte de ser común, ¿no? Para buscar ser extraordinario, pero es decir, siempre pensamos por cómo tocó vivir o por cómo fue su vida en Jesucristo, por ejemplo, pero no tenemos en cuenta estos hombres comunes que también buscaron este mismo entendimiento de su vida y este mismo entendimiento de la energía y de todo,
y Es que de no, lo que habla no Holmes. trascendieron, ¿no? Y yo creo que es de lo que debería, o sea, también está hecho de esa parte el universo y también de ellos, de alguna forma estamos aprendiendo, ¿no? En Es esta de lo que habla energía y en Holmes. esta condición. Holmes explica así perfectamente de que hasta fue error de traducción en la Biblia de que Jesucristo, un hijo único de Dios, dice, o sea, el Padre es el que es único y el Padre es la supraconciencia, no es un señor. Entonces, todos somos y todos tenemos, y es lo que explica Holmes, todos tenemos ese poder. Y exacto, no hay que ser famoso o no. O sea, hay gente que habrá vivido inmensamente feliz practicando, si no llaman la ciencia de la mente, pero bueno, los elementos que tiene la ciencia de la mente y todas estas filosofías, habrá vivido inmensamente feliz, pues no sé quién hay en un pueblito, o sea, no tiene que ser famoso, y habrá mucha gente que no conocemos, y en cambio, pues hay unos que conocemos, como los políticos y eso, pues que los vemos, son famosos, pero son súper infelices, súper apegados y todo eso, ¿no? Entonces al final sí, y bueno, yo creo que cualquiera, por ejemplo, yo he pensado que cualquiera podemos ser más felices que un político, yo no veo cómo un político va a ser feliz. Entonces, yo creo que al final es eso que dices, o sea, es todos, y Holmes lo dice, todos, cada ser humano es esa expresión individualizada del espíritu capaz de todo lo mejor. Sí, y Y en que esta no es vida tener, es ser, no es de es tener, ser, es de ser. y a eso me refiero, y en esta vida común, en esta vida común, estás aportando algo Claro, a todo lo todos. demás, ¿no? Entonces todos estamos aportando algo Ajá. y depende de nosotros qué tanto aportemos sin tener esta necesidad de que se vuelva famoso, que se vuelva trascendental, ¿no? Sí, ¿no? Para todos, porque de alguna forma lo Tienes estamos... que ser trascendental para ti, Para descubrirte ti, a ti, nada más. Cada quien es un universo, y pues, y con que cada quien conozca muy bien el suyo, estamos haciendo el todo, porque estamos interconectados, pero no podemos en términos de conciencia ir al otro universo. Yo mañana voy a darles una plática edificante. O sea, cada quien tiene su laboratorio es su mente, su ser. No puedo ir al laboratorio del otro. exacto. Cada No, quien en su laboratorio. incluso no solo personas, también animales, también Todo vida, ser, las elementos, todo flores, ser, todo. ¿no? Todo lo que existe, es así, Exactamente. panteísta, y Juan lo dice, Dios es todo lo que es, entonces todo. Ok. Y cuando dices, Jorge Armando, que una persona común, yo diría una persona común vacía, en el sentido de que no está ya influido su ego para querer riquezas y para querer fortuna, fama, porque eso es lo que sucede, ¿no? Hay mucha gente común, pero que está ansiando tener riquezas, entonces ya no es esa gente común, ya es una gente común con un ego que ha sido modificado, que ya está lleno de ideas y que los quiere, y entonces muchas veces las búsqueda, inclusive por medios ya de más violentos, Falta de integridad. O por medios de justicia social, que dice, no, pues como yo quiero riquezas y no las he podido tener por mis propios medios, pues ahora quiero que alguien me las dé. Sí, y es importante, qué bueno que lo mencionas, porque sí es importante mencionar, o sea, definir la palabra común, ¿no? Porque desafortunadamente ahorita en esta época de éxito, felicidad, fama, trascendencia, lo confundimos mucho, ¿no? Y no es eso a lo que se refiere Osho, ¿no? En esto, pues es una persona común, vacía de todo ego, ¿no? Exacto, vacía de todo ego. Esa sería la forma. No tanto que no es tan común en este mundo. Sí. No, exacto, no es tan común. Exacto, y creo que el vacío, cuando pensamos simplemente en la palabra... ¿Temis como Holmes? Sí, Holmes sí. Sí, y tenemos que pensar en eso, ¿no? Vacío de todo ego. Ok. El viaje religioso comienza, pero nunca termina. Vienes a mí, caes en mí, desapareces. Nunca llegas a ninguna parte, pero en esa desaparición radica el encanto. Jamás se ha conocido otro encanto. No hay allí ningún otro encanto. El encanto es la desaparición total. Tal como una gota de rocío desaparece en la mañana cuando sale el sol, o tal como en la noche brilla una lámpara de barro. Viene un viento y la llama se apaga y aparece la oscuridad.
La llama ha desaparecido y no puedes encontrarla por ninguna parte. Del mismo modo, desapareces tú. Es raro buscar el suicidio. Esto es el suicidio real. Puedes matar el cuerpo en cualquier parte, pero no puedes matar el sí mismo en cualquier parte. Por eso, estás listo para el suicidio final, la aniquilación del sí mismo. Qué bonito. Y esto sería la aniquilación del ego, ¿no? Exacto, exacto, Ok. exacto. Pero no tornes explicaciones, todas estas cosas. Pero no tornes explicaciones todas estas cosas. No lo son. Siempre me opongo a las explicaciones. Si todo esto se vuelve más misterioso, si todo esto se torna más vago, cuanto más, mejor. Si tu mente se obnubila y no sabes qué es cada cosa, ese es el mejor estado. Wow. Es la Pues sí, unificación. y bueno, Osho siempre trata de eso, ¿no? De que te quedes pensando muchísimo y que todo se te haya hecho más misterioso que antes. Ujú. Pero entonces, por ejemplo, si pienso en purgatorios, en infiernos y todo este Esos tipo son de muchas cuestiones, fragmentaciones. sí, exacto. Pero de alguna manera también habla un poco acerca de estos vacíos de los que habla Osho, que de alguna manera, de estas vaguedades a las cuales le huimos y en las cuales también hay calma, hay paz, ¿no? De alguna u otra forma. No con respecto a cómo lo ve la religión, o sea, no con este caos o estas flagelaciones que ocurren en los purgatorios y todo, pero de alguna forma también estas almas que van a estos lugares es porque están tranquilas, porque no tienen preguntas, porque no tienen, o sea, ya están vacías de todo ego. Quiero imaginármelo así, ¿no? Yo O creo sea, que no. Yo fuera creo de que todo, no. No, yo creo ¿no? que no. No. O sea, eso que está construyendo es del lado del miedo. Y eso es el apego al pasado, es estar juzgando el pasado, y como juzgan el pasado, entonces ahora se fueron de castigo a no sé dónde. Y digo, y cada quien es muy libre de creer lo que quiera, pero exactamente es lo que nos enseña Holmes, que eso no, es una fragmentación completa. Holmes dice, o sea, el pasado, bueno, lo explicó Jesucristo y Buda y todos ellos, nada está atado al pasado, cada instante estamos renaciendo, entonces no tenemos por qué pensar que mi pasado, cualquiera que haya sido, se va a repetir. Si yo en este instante, en este presente, que es lo único que existe, yo decido, yo creo algo nuevo para mi vida, yo pongo unas causas, unas semillas nuevas para mi vida, no importa cómo haya sido mi vida antes, lo que importa es el hoy, porque lo único que importa es el hoy. Y como tú dices, estamos muy perdidos en usar mal el tiempo y sobre todo el pasado, y sobre todo el futuro, porque hemos vivido en una sociedad neurótica, como lo definen los psicólogos, estar en el pasado, estar en el futuro, y no estar en el presente, ¿no? Que es lo que está en medio, que es lo que realmente es y que es desde donde realmente estamos construyendo, porque el pasado no existe. O sea, el pasado lo podemos recordar, pero lo estamos recordando en el presente. O sea, el pasado fue nuestro presente de ayer, pero el pasado nunca ha sido pasado. El pasado es porque está construido con la memoria, pero el pasado fue nuestro presente y el futuro va a ser nuestro presente. No existen, lo único que existe es el presente. Y entonces los que están haciendo esas ataduras de que van a juzgar en el purgatorio y en el infierno están perdidísimos, porque están atados. O sea, están, en lugar de vacíos, están llenos de prejuicio y de juicio. Ok. Ok, pues hemos llegado a un subtítulo aquí en el texto. Pero ya va a acabar porque es el capítulo, acaba en esa página en la que sigue, o sea, es ya bien chiquito. Ok. Amado Osho, como a las nubes blancas las dirige el viento. ¿Cuál es la dirección actual del viento? ¿Hay potencialidades especiales en esta era? A las nubes blancas no las dirige el viento. El fenómeno de la dirección existe solo cuando hay resistencia. Si una nube blanca quiere desplazarse hacia el este y el viento sopla hacia el oeste, hay dirección, pues se produce una resistencia. Pero si la nube no avanza hacia ningún lado, si le da lo mismo ir al este o al oeste, no hay resistencia. Si no existe una voluntad en la nube, el viento no puede dirigirla. Wow.
Únicamente puedes dirigir cuando alguien no está dispuesto a flotar, relajarse y dejarse llevar. Pero el fenómeno de la nube tiene el sentido mismo del dejarse ir. Si el viento señala al este, la nube ya está dispuesta, ya se pone en movimiento hacia el este. Ni siquiera tuvo la mera idea de no hacerlo, tampoco se le ocurrió negarse. Si la nube estaba volando hacia el oeste y el viento comienza a soplar hacia el este, la nube se desplaza hacia el este. El viento no la está dirigiendo, solo se necesita una dirección cuando hay oposición. La gente viene y me pide que la dirija. Yo sé a qué se refieren. Me pide que la guíe. Yo sé a qué se refieren. No están preparados. Si no fuera así, ¿qué necesidad tendrían de ser dirigidos y guiados? Alcanza que estés aquí conmigo y todo sucederá. El viento sopla hacia el este y comienzas a dejarte llevar hacia el este. Pero pides ser guiado, demandas ser dirigido. Estás diciendo que te opones, te niegas, sientes un rechazo, lucharás. Y si no hay voluntad de parte de la nube, ¿cómo podrías establecer una diferencia entre lo que es la nube y lo que es el viento? Solo existe un corte si hay una voluntad. Wow. Recuerda esto, que debe transformarse en tu esclarecimiento fundamental. El límite entre tú y yo existe a raíz de tu voluntad. Wow. Tú estás allí dominado por tu voluntad. Entonces llego yo y se produce un conflicto. Una nube carece de voluntad, por lo tanto, ¿dónde está el límite? ¿Dónde termina la nube y empieza el viento? La nube y el viento son una sola cosa. La nube forma parte del viento y el viento forma parte de la nube. El fenómeno es uno solo, indivisible. Qué bonito. Pues sí, esa es la unificación Qué a la hermoso. cual no deberíamos de poner Y es resistencia. la ley de la no resistencia. Es exactamente la ley de la no resistencia. Está precioso. O sea, Y yo creo que es como el baile, ¿no? Cuando Ajá. te dicen, me dejo guiar por ti o tú me guías, ¿no? Pues no, o sea, ninguno de los dos, ¿no? O sea, y justamente esas parejas que cuando las ves bailar y parecen una sola, es porque Exacto. no hay nadie que esté guiando, sino porque se dejan fluir por la Ajá. música, se dejan fluir por el momento, por el presente y punto, ¿no? Así yo creo que es el Exacto. baile también. Exacto. Esos que En patinan pareja. del patinaje artístico, ahí se ve eso. Los que están unificados es así, de veras que es así, algo celestial que se aparece ahí, ¿no? Porque como dices, nadie está llevando a nadie, nadie dice que sabe algo, sino que están fundidos, o sea, son uno con la música, con la pista de hielo, con el patín, con todo. O sea, es así, impresionante la unificación. Sí. Y confían uno en el otro, ¿no? O Ajá, sea, allí sí, no hay sí. desconfianza absoluta, ni hay Nada, ego tampoco. nada, ni miedo, porque el ego es miedo, exacto. Uh-huh. Y eso es amor, amor puro a ese talento y ese desplegarlo y compartirlo con los demás. Y de eso se trata, que cada quien encuentre así su misión para ser como esos patinadores, cada uno en lo que somos buenos, ¿no? Que todos somos buenos para algo. Sí. Y el viento sigue soplando en todas direcciones. Entonces, el problema no es elegir la dirección, sino cómo transformarse. El viento sigue soplando en todas direcciones, se mueve, cambia, siempre está corriendo de una punta a la otra. En realidad no hay dirección, no hay mapa, todo está sin explorar. No hay nadie que lo guíe y le diga, ahora ve hacia el este, ahora hacia el oeste. Toda la existencia lo agita. Es una existencia agitada, dueña de todas las direcciones. Y cuando digo todas las direcciones, quiero decir tanto las buenas como las malas, tanto las morales como las inmorales. Cuando digo todas las direcciones, quiero decir todas. El viento sopla en todas las direcciones. Esto siempre ha sido así. Entonces recuerda, no ha existido jamás una época específicamente religiosa ni antirreligiosa. No puede haberla. La gente piensa así porque esto también le aporta ilusiones yoicas. En la India, la gente cree que en los viejos tiempos, en las épocas antiguas, hubo una era religiosa sobre la tierra y que ahora todo se ha corrompido y esta sería la más oscura. Esto carece totalmente de sentido. Ninguna época es religiosa, ninguna época es antirreligiosa. Claro, son definiciones.
La religiosidad no tiene nada que ver con el tiempo, sino con las características de la mente. Entonces, no se trata de que si la nube se dirige hacia el este, será religiosa, y si se dirige al oeste, será antirreligiosa. No. Si la nube no tiene voluntad, será religiosa, vaya donde vaya. Y si la nube tiene una voluntad, entonces, vaya donde vaya, será irreligiosa. Y hay tantos tipos de nubes, unas pocas que carecen de voluntad, millones que tienen sus voluntades, sus proyecciones, sus deseos y sus ideas. Estas últimas luchan contra el viento. Cuanto más pelean, más angustia se genera. Y la lucha no conduce a ningún lado, porque no se puede hacer nada. Luches o no, el viento soplará hacia el este y tendrás que desplazarte hacia el este. Solo puedes conservar la idea de haber luchado y ser un gran luchador. Quien lo comprende deja de pelear, ni siquiera intenta nadar, se limita a seguir la corriente. Esta misma corriente que utiliza como vehículo, se hace uno con ella y se mueve con ella. A este llamo entrega, que corresponde a lo que las antiguas escrituras mencionaban como la actitud del devoto, entregado. No existes, el viento te conduzca, careces de voluntad propia. Esto siempre ha sido así. En el pasado había Budas, nubes blancas que flotaban, y en el presente hay Budas, nubes blancas que flotan. En el pasado había locas nubes negras llenas de voluntad, deseo, futuro. También hoy están allí. Si tienes voluntad y deseo, eres una nube negra. Si no tienes voluntad ni deseo, eres una nube blanca, sin peso. Y ambas posibilidades están siempre abiertas. Depende de ti si permites o no dejarte llevar. No pienses en el tiempo y en la época. El tiempo y la época no tienen importancia, no obligan a nadie a convertirse en Buda, ni impiden que nadie se convierta en Buda. El tiempo y la época no tienen importancia. Permítete estar vacío y esta será la edad dorada. Déjate estar demasiado lleno de deseos y esta será la edad más oscura que sea posible, la Kali Yuga. Creas tu propio tiempo y tu época a tu alrededor. Vives en tu propio tiempo y en tu propia época. Wow. Pues esto es que te construyes tu cielo o tu infierno. Universo, claro. Recuerda, en este sentido no somos contemporáneos. Jesús es antiguo. Puede ser que esté aquí, pero es antiguo. Vive tan eternamente que no se puede decir que sea moderno. No se puede afirmar que pertenezca a un fragmento del tiempo. No forma parte del mundo de las modas que llegan y se van. Al vivir con lo absoluto, uno se torna absoluto. Al vivir con lo eterno, uno se torna eterno. Al vivir con lo ilimitado en el tiempo, uno se torna ilimitado en el tiempo. Pero la cuestión sigue siendo pertinente también en otro sentido. En todo el mundo, la gente tiene la sensación de que se aproxima una cierta era, un cierto momento, un cierto clímax, un crescendo, como si algo fuera a explotar, como si estuviéramos llegando a un punto particular de la evolución humana. Pero me gustaría decirte que esto es nuevamente una ilusión egoica de la época. Toda era razona de esta manera. Con nosotros, algo está llegando a su culminación. Estamos aquí y algo especial está por suceder sobre la faz de la tierra. Eso siento yo. Esto siempre ha sido así. Se dice que cuando Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, Adán le comentó a Eva justo cuando cruzaban la puerta: está atravesando la mayor transformación que se haya conocido jamás en la historia. El primer hombre hablando y pensando la mayor transformación. Toda época cree que las cosas van increciendo hasta llegar a un punto final en el cual todo explotarán y nacerán nuevos seres. Pero esas son esperanzas, ilusiones egoicas, poco significativas. Tú estarás en este lugar durante algunos años, después vendrán otros y creerán lo mismo. Este crescendo no es algo a lo que accede a la época, sino el ser individual.
Se alcanza el clímax, pero siempre se lo alcanza con conciencia, no con un inconsciente colectivo. Clarito. Nos evadimos permanentemente. Muchos empiezan a pensar en los demás para evitar pensar en sí mismos. Wow, eso está buenísimo. Comienzan a pensar en la época, en el tiempo, en los planetas, en Se lo que habrá distraen. de ocurrir con la conciencia humana, solo para evitar descubrir el verdadero problema. ¿Qué ocurrirá con mi conciencia? Wow, está buenísimo. El objetivo debe ser tu propia conciencia. Ese. Todo tiempo es bueno, todos los tiempos son buenos para eso. Suficiente por hoy. Suficiente por hoy, acabamos, exacto. Pues sí, el objetivo debe ser nuestra propia conciencia. Conocernos a nosotros mismos, eso es. Y todo tiempo es bueno, ¿eh? Sí, Aún con pandemia o sin pandemia. claro. Sí, porque incluso ahorita está mucho esta parte de muy famosos de cuánto tiempo le queda al planeta y que lo miren en horas y ese tipo de cuestiones. Bien distraídos afuera en vez de conocerse a ellos mismos. Exactamente. Ahí sufriendo. O esta parte de, es que es el tiempo más violento que ha vivido la humanidad. Híjole, pues es que ¿cómo saber eso, no? Yo creo que es el tiempo que puede ser, no lo sé, dependiendo también a qué grado, el tiempo en el que más ruido ha habido, ¿no? Por los medios de comunicación o porque estamos muy informados, pero pues cada quien elige desde su conciencia qué es lo que va a tomar en cuenta o cuál va a ser su prioridad también. Y eso es lo que... Y depende que nos cómo te enfocas en corresponde. el ruido o no. O sea, Exacto. porque también, o sea, sí, o sea, está padrísimo, está muy bueno. Pero bueno, estamos en el mismo canal con Osho, ¿no? De que estamos en ese conocimiento de nosotros mismos, se llama concientizándose en nuestro grupo. La idea es que nos estamos concientizando, ¿no? Y que es un proceso eterno. Pero cada quien hace su pedacito en su laboratorio propio, ¿no? Exactamente. Bueno, muy bien, son las 9. Está el debate de los Estados Unidos. ¿Yo lo puedo ver? Biden y Bush, pues si ¿Ahí me lo pones? Biden y... No, bueno, pues lo tienes que poner en tu tele. Es que a mí no me gusta prender la tele. Ah, bueno, pues no puedo ir a prender tele. No, que si me lo pones ahí en el tuyo. Ah, ok. Bueno, pues vamos a terminar. Vamos a hacer nuestra oración de despedida, sabiendo que Osho nos dice todo es uno, hay una unificación absoluta y esa unificación es con algo infinito, grande, poderoso, la nube blanca que abarca todo el universo. Y con esa conciencia, con eso que nos dice Osho, vamos a preocuparnos más por nuestra conciencia que por todo lo demás, que no son más que deseos egoicos. Agradezcamos la oportunidad de saber de todo esto, de leerlo, de analizarlo, dialogar acerca de ello. Y vayamos en paz por el resto de la semana, tengamos una magnífica semana, la mejor de nuestra vida. Y digamos, así es. Así es. Gracias a todos. Gracias. Yes, buenas noches. Amigos de Buenas noches. Zoom, Facebook. Adiós. Adiós, Muchas Aurelia. gracias. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Aurelia. Disfrútense. Sí, ya Hola, te ¿cómo vimos. estás, Carmelita? Bien, bien.